11 y vamos a estar tratando algo que Dios puso en mi corazón ayer en la noche cuando estaba preparando este tiempo, y vamos a hablar acerca siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad en amor. Efesios capítulo 11. Este es un tema para nosotros la iglesia. 4:11, ¿no? 4:11. Efesios 4:11. Siguiendo la verdad en amor. Sin eso no somos nada. Siguiendo la verdad, amén, en amor. Efesios 4:11, le doy lectura al verso 11. Gloria a Dios. Gracias a Jesús. Sí, Señor. Amén. Dice en el 11, y Él asimismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todo el cuerpo, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se unen y ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Padre, gloria a tu nombre por esta tu palabra bendita y por la verdad, Señor, en nuestros corazones, por el conocimiento en Cristo que tú nos has dado, que nos llamaste un día para recibir la verdad en nosotros, que es Cristo, la esperanza de gloria. En el nombre de Jesús, Señor, en este tiempo ayúdanos que con toda deseo espiritual podamos llegar a tu palabra y ver lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Siguiendo la verdad en amor. Y estas son las palabras de Pablo a la iglesia en Éfeso, cuando habla de apóstoles, profetas, cuando habla acerca de los pastores maestros, cuando habla y dice que ellos están puestos hasta que lleguemos a la unidad de la fe, porque la unidad de la fe todavía no existe en el cuerpo de Cristo. Yo hablé de esto hace unas semanas atrás. Lo que hay en el cuerpo de Cristo es la unidad del Espíritu. ¿Y qué es la unidad del Espíritu? La unidad del Espíritu es que Él nos salvó a través del Espíritu Santo, y todos creemos, todos los que somos cristianos bíblicos, creemos que Cristo es el Salvador de nuestras vidas. Esa es la unidad del Espíritu. Pero la unidad de la fe no hemos llegado, porque unos creen otra cosa, otros creen otra cosa, unos edifican con madera, heno y hojarasca, otros edifican con piedras preciosas y oro y plata, como dice Pablo allí en Corintios. Hasta que no lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de Cristo, de un varón perfecto. Y ahí es donde vienen las peleas, de ahí es donde vienen las contiendas entre los cristianos, de ahí es donde viene todo esto. Le voy a revelar algo que no dije ayer. Hay Biblia para creer que de tal manera amó Dios al mundo y que Él quiere salvar a todos los hombres, para tener el pensamiento arminiano. Hay Biblia para tener el pensamiento de que el hombre responde por su fe. Es lo que cree. Hay Biblia para creer que el hombre está muerto en pecado. ¿Usted me oye? Y pensar como las cartas de Pablo nos enseñan, para recibir que el hombre en el estrellón que se dio a Adán me llevó a mí también, y yo también estoy muerto, como dice Romanos, como dice las cartas de Pablo, como dice toda la Escritura. Unos tienen y escogen esta parte de la Biblia, otros cogen esta parte de la Biblia. Y son dos líneas que van paralelas,
corriendo. Son dos doctrinas paralelas. No es que una va para allá, no, van las dos así, una al lado de la otra. El asunto es que al final de esas dos líneas nos encontremos con Cristo. Ese es el asunto. ¿Irán las dos hasta Cristo? ¿O irá una sola hasta Cristo? Amén. Por eso mencioné un texto que dice, tú tienes fe, tenla para contigo. Cada uno esté seguro de lo que cree. Cada uno esté seguro de lo que cree. Y Pablo, hablando aquí del ministerio de los apóstoles y los profetas y los maestros, amén, habla del crecimiento en amor, siguiendo la verdad en amor, que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en amor. Así que nuestro crecimiento debe ser a través de Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia no es lo que dije ahorita. La cabeza de la iglesia es Cristo. La cabeza de la iglesia no es Juan Boyán, la cabeza de la iglesia no es Lutero, la cabeza de la iglesia no es ninguno de ellos. La cabeza de la iglesia es Cristo. Cristo es mi Señor, mi Salvador, y la doctrina de Cristo es la que nosotros miramos. Dice que los apóstoles y los profetas, ahí está la doctrina del Señor, en la enseñanza. Así que siguiendo la verdad en amor, es decir, que sigamos a Cristo en amor, amén, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Como vimos ayer, Efesios 1 dice claramente, el verso 11, de que nosotros fuimos predestinados en amor. Vimos también y hemos visto ya por mucho tiempo que la predestinación, el acto de amor, se manifiesta en la predestinación de Dios, en la elección de Dios y la predestinación antes que el mundo fuese por causa de nuestra muerte al pecado. Amén. Estuvimos hablando de que el pecado entró en el mundo, y el pecado entró en el mundo ¿por qué razón? Una de las preguntas fue ¿por qué habrá entrado, por qué Dios habrá sido Dios el autor, permitió? ¿Cómo fue que entró el pecado al mundo? Y si vemos todo el contexto bíblico, sabemos que nada sucede que Dios no permita. En su soberanía y en su justicia. Nada sucede. Y todo tiene su lugar y todo tiene su propósito. Y el pecado entró al mundo, el pecado entra, por el pecado la muerte pasa a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, todos son todos los que han nacido y los que van a nacer hasta el fin del mundo, hasta que esto termine. Todos hemos pecado porque el pecado que es federalmente entero desde el principio de Adán hasta el fin de la humanidad ha matado a toda la humanidad y el hombre nace depravado totalmente. Y es lo que se llama la depravación total. Estamos depravados, amén, y apartados de Dios. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios, no puede recibir las cosas de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es que el creyente ahora es que entiende y comienza a entender y a creer en lo que Cristo ha hecho por nuestra vida. Pero anteriormente usted ni yo sabíamos nada. Nada. Porque el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. Dice la palabra claramente que en este amor nos edifiquemos en amor. Efesios 4:15, ahí lo leímos. Amén. Sino que siguiendo la verdad crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y el 16 dice, para ir edificándonos en amor, que es el vínculo perfecto, en amor que es el don perfecto, en amor que fue por lo que Cristo murió por nosotros, que Cristo amó tanto a la iglesia, dice Pablo, que se entregó por ella, se entregó por la iglesia. ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 13, el verso 35? Dice claramente, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si ustedes tienen amor los unos para con los otros. Lo más grande que tenemos es el amor de Dios. El amor de Dios. El amor que cubre multitud de pecados. En esto conoceremos que somos. ¿Usted quiere ver si alguien es un hermano genuino? La prueba es esa. Esa es la prueba si amamos a Cristo. El amor de Dios. El amor de Dios cubre multitud de pecados. Todo verdadero creyente tiene el amor de Dios. Todo. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo vino a nuestra vida y derramó en nosotros el amor de Dios. Hay un llamado al amor, Romanos 12:10. Dice, amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, este texto es bien difícil, porque no se ve mucho. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Y eso es parte de la ley también. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en lo que requiere diligencia, no perezosos, como el perro que yo tengo, que lo único que hace es comer y dormir. Mirad. Amén. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Romanos 12:10. Es Romanos 12:10. El amor, el don del amor que tiene la iglesia, que Dios le dio a la iglesia, es para que el amor sea manifestado. En 1 Corintios 13:13 dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. El mayor de ellos es el amor. Del amor emana todo lo demás que el Señor tiene para nuestra vida. Sin amor no hay cristianismo, sin amor no hay creyente, sin amor no hay iglesia. En esto conocerán que son mis discípulos, en que amen al mundo. No, en que se amen los unos a los otros. Amén. En que se amen los unos a los otros. Por amor y en amor seguimos a Cristo. 1 Corintios 16:14 dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas. Y lo que hicimos ayer fue una manifestación del amor de Dios. Sí. Todas nuestras cosas sean hechas con amor. Porque ustedes trabajan. Algunos de ustedes vienen de lejos. Algunos de ustedes se acostaron tarde. Algunos de ustedes están cansados. Otros dirían, ya yo no puedo. No, sino que lo hacemos con amor. Lo hacemos con ánimo pronto. Lo hacemos con deseo. Porque a Cristo, el Señor, servimos. ¿Nos salvó o no nos salvó? ¿Nos ha trasladado de las tinieblas o no nos ha trasladado? ¿Lo tenemos a Él o no lo tenemos a Él? ¿Esperamos en Él o no esperamos en Él? Hay un precio pago por nosotros grande y maravilloso, que el amor de Dios se dio en Cristo. Amén, por nuestra salvación. Alabado sea su nombre. Todas nuestras cosas sean hechas con amor. Todas nuestras cosas sean hechas con amor. El amor que perdona. El amor que cubre multitud de pecados. El único que verdaderamente puede perdonar es el amor de Dios. Y hay muchas veces, hermanos, que necesitan perdonar a alguien y no los pueden perdonar. Dice, yo no puedo. No puedo. Y la palabra dice, todo lo podemos en ¿quién? En Cristo, que nos fortalece. Hay una ocasión en la iglesia de los Corintios. La iglesia de Corintio era una iglesia muy especial. Muy especial. Era una iglesia con tremendos problemas. Si estudiamos la trascendencia de la iglesia de Corintio, el camino de ella, vemos que Pablo tiene una situación con ellos, por alguien que había pecado, por alguien que había hecho algo indebido, por alguien que no había andado moralmente, por alguien que había transgredido toda regla del evangelio. Tan era así que tenía la mujer de su padre. Dígame usted si eso no es un pecado. No, nosotros somos un dedo chiquito al lado de esa gente. La mujer de su padre. No explica si la mujer de su padre era la madrastra, no se sabe. Pero dice la mujer de su padre, usted ve al Antiguo Testamento y hay un castigo para aquel que comete este pecado. Allá en el Antiguo Testamento está. Amén. Y dice ahí, voy a leer esto, 2 Corintios 2:5.
El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, no sabemos en realidad, pero hay una idea de que esta fue la situación y de que esta fue la persona que pecó. Y Pablo entonces le escribe a los Corintios en la segunda carta porque todos estaban muy tristes. Había esta situación en la iglesia, había tristeza porque posiblemente era un hermano que amaban y había caído en este pecado. Y óigame, Dios mío. Y allí en 2 Corintios 2:5 dice, pero si alguno me ha causado tristeza, dice Pablo, porque el pecado en los hermanos causa tristeza al apóstol, causa tristeza al pastor, causa tristeza a los hermanos que aman al hermano. ¿Cuántos oyen? Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino, en cierto modo, por no exagerar, a todos ustedes. Es decir, Pablo dice, si me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí. Claro que le ha causado tristeza, pero él está poniendo a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, sino que le ha causado tristeza a ustedes también. Dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Al hermano, supuestamente en la primera carta, si es que estamos hablando del mismo tema, el apóstol Pablo lo entregó a Satanás. Si es que fuera este el caso. Si hay otro caso, esta iglesia era algo serio, porque era otra situación más que había dentro de la iglesia. Así que al contrario, vosotros más bien debíais haberle de consolarle. Es decir, por eso existe el perdón. Cuando la palabra dice claramente, ¿cuántas veces perdonarás a tu hermano? 70 veces 7. 140 veces. 1.000.000 de veces. Porque Cristo también nos perdonó a nosotros. Por eso tenemos que estar conscientes y tener mucho cuidado cuando nosotros buscamos la manera, o estamos en el pastorado, o estamos en la enseñanza de la palabra, porque tendemos a ponerle y a buscarle la viga al hermano, y nosotros tenemos la paja en el ojo también. Es como el dicho que dice, ¿cómo es? No tires piedra, que el techo tuyo es de cristal. Algo así, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado y estar conscientes de que todos hemos pecado, de que todos hemos caído, e entendemos que nuestro Dios nos ha predestinado para la alabanza de su gloria y nos ha santificado para que andemos en santificación del Espíritu. ¿Cuántos me están oyendo? Apartados para Él. Y dice el 7, y así al contrario, vosotros más bien debíais perdonarle, consolarle, para que yo no sea consumido de demasiada tristeza. Pablo estaba siendo consumido, estaba triste por este pecado, porque amaba a este hermano, ama a los corintios, y había un pecado dentro de la iglesia. Dice, por lo cual os ruego, le dice a los corintios, os ruego que confirméis el amor para con él, porque el amor cubre multitud de pecados. Amén. Si hay una corrección en un hermano, si hay una corrección, si hay un castigo de Dios, si hay una disciplina de Dios, llega el momento de que tiene que venir en la corrección el amor de Dios manifestarse. El verdadero creyente, ahí es donde está el arrepentimiento. ¿Sabe lo que es arrepentimiento? Cambiar de forma de pensar. Cambiar de forma de pensar. Arrepentimiento no es que usted se esté dando contra la pared y esté llorando cada 3 minutos. Nosotros podemos arrepentirnos y llorar de alguna situación que hemos hecho, pero arrepentirse es cambiar de forma de pensar. Antes yo adoraba a los dioses, ahora adoro al Dios de toda gracia. Eso es arrepentimiento. Antes iba para allá, pero ahora regreso y voy a lo contrario de lo que yo era. Eso es arrepentimiento. Me arrepiento del camino que yo tenía para venir al Señor Jesucristo. Y Pablo tenía tristeza en su corazón. Dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Verso 9. Porque también para este fin os escribí. Oiga lo que dice él. Para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. En todo. Es decir, no solamente, amén, es que yo conocer y yo entender y saber, sino que todo lo que sabemos tiene una aplicación en la vida cristiana. Todo lo que sabemos tiene que tener una aplicación en nuestra vida. Tenemos que aplicarnos a nuestra vida lo que predicamos.
Tenemos que aplicarnos en nuestra vida lo que es la doctrina de Cristo. Y dice el apóstol Pablo, y al que ustedes perdonan, al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Es decir, que les está diciendo, por amor a ustedes, para que la iglesia continúe, para que no haya esta disensión dentro de la iglesia. Él era el apóstol y les dijo, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Por qué razón? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cómo es que Satanás llega a ganar ventaja sobre nuestra vida? Lo hablamos una vez y hablamos de la ventaja de Satanás. Satanás funciona ahí mismo, en el no perdón. Satanás funciona cuando no hay perdón en la vida de un creyente. No estoy hablando del mundo, estoy hablando de la iglesia, estoy hablando del creyente. ¿Y qué pasa? Que gana ventaja sobre nuestra vida. Porque el no perdonar y el que no sea manifestado el amor de Dios en nuestra vida cierra las puertas para toda bendición. Cierra las puertas para toda bendición. Para que Satanás no gane ventaja, verso 11, alguna sobre nosotros. Alguna no tiene lugar con nosotros, no tiene suerte con nosotros, no tiene entrada con nosotros, mientras que nosotros entendamos que el amor de Dios es el que vence al diablo. El amor de Dios es el que vence y destruye toda autoridad del enemigo. Dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahí en 2 Corintios 2:5 al versículo 11. Amado, el amor de Dios excede a todo conocimiento. Si es necesario conocer el amor de Dios más y más en nuestra vida. No es que ya no la sabemos toda, no es que ya llegamos a conocerlo y no tenemos que buscar del Señor y no tenemos que venir a Él y no hay que... No. Cada día trae su afán, cada día trae su lucha, cada día trae su batalla. Y oiga bien, el primer enemigo mío soy yo. ¿Estamos? El primer enemigo mío soy yo. El primero. Amados, el amor excede a todo conocimiento. Efesios 3:14 dice claramente, amén, que Cristo y su amor excede a todo conocimiento. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu. Por su espíritu. Amén. No nos vamos a fortalecer leyendo 200 libros, nos vamos a fortalecer por el Espíritu de Dios, fortalecidos en el hombre interior, y es el trabajo del Espíritu Santo, y el poder está aquí en este libro que yo tengo delante, la palabra de Dios. Amén. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. ¿Acaso no eran creyentes? Oiga la exhortación del apóstol. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pregunto, ¿acaso no eran creyentes ellos? A fin de que arraigados y cimentados en amor. Arraigados y cimentados. ¿Cuántos han sembrado maticas en el cantero? En esas cositas que usted compra en un tipo para poner la matica. La pastora se pasa la vida, búscame esta matica, búscame aquí. Y usted pone la tierra, la echa en la cosita esa y le da. Y echa ahí cimentados en amor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, todo, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Es una de las cosas que me molesta grandemente, amén, grandemente, de los hermanos que piensan de una manera y arremeten contra los otros que piensan de otra manera. El amor de Cristo excede a todo conocimiento. Yo puedo hablar con un hermano que piense diferente a mí. Yo soy llamado a amarlo, si Él me permite amarlo. Yo tengo que amarlo.
Lo que a mí me molesta mucho es cuando no hay la capacidad espiritual y los dones de Dios, los frutos del Espíritu. Uno de ellos es paciencia y dominio propio. Amén. Para poder tener una disensión con un hermano, o entablar una conversación con un hermano doctrinalmente, sin tener que ofender a nadie, que ofender al hermano. Y eso es lo que hace el amor de Dios. Yo tengo un sinnúmero de hermanos, amigos míos. Inclusive hablé con uno en estos días que les estaba contando acerca de lo que les dije, que el Señor le habló a él en una barra. Y él fue un hermano que nosotros tuvimos un taller aquí de mecánica en el Liceo de Jaería hace muchos años, cuando yo era muy joven. Amén, era muy joven. Y el taller ya no era un taller, el taller era una iglesia. Era alabanza, me recuerdo un día estaba abajo de un carro que estaba haciendo un trabajo y estaba la alabanza andando y yo cantando allá, y porque llevaba las bocinas para allá. Y cuando miro así de lado venía un alacrán que tenía como 4 pies. ¡Ay, Dios mío, que esto el Señor te lo reprenda! Usted sabe, el alacrán es el diablo completo. Y allí todo el mundo atrás del alacrán, que no se me olvida eso, tremendo. El alacrán de tamaño así negro, yo no sé dónde salió. Tremendo. Pero este hermano, Dios le habló, metieron una barra por allá por Costa Rica, no sé por dónde. Él después levantó una obra aquí en el Southwest. Y después se mudó para Nicaragua, tuvo cierta edad, y después se mudó para North Carolina. La esposa se murió en estos días y pude hablar con él. Y me decía: Pedro, ¿qué edad tú tienes? Y él es un poco mayor que yo. Y él piensa diferente. Un día me llama y me dice: pero tú te has vuelto calvinista. Le digo: no, José, yo soy calvinista. Amén. Porque él era bautista y yo era de la otra línea, aunque siempre he estado con los bautistas. Es decir, pero existe el amor entre nosotros, ¿me entiendes? Existe esa comprensión de hermanos, de amor. Cuando eso no existe, aún teniendo las diferencias, amén. El otro día había un servicio pastoral y el pastor estaba hablando acerca de los tiempos del fin. En el servicio de los pastores de nosotros, y hay cosas que yo no estoy de acuerdo, y entonces en esa pues se menciona algo de este señor que hablamos hoy, de Juan Calvino, pero ellos piensan que yo no tengo nada que ver con eso. Y entonces al final del servicio yo veo que él se baja y viene donde estoy yo y me da un abrazo. Y me disculpa que yo no tengo ningún problema con eso, pueden hablar todo lo que quieran. Amén. Porque existe el amor entre los hermanos. Y cuando eso no existe, entonces, ¿qué tú eres? Tiene que haber el amor entre nosotros. El amor que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3:14. Efesios 3:14. Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Pero el amor de Dios no es todo. Yo sé que lo sabemos, pero tenemos que volver otra vez a ver. El amor de Dios no es todo. 3:19 de Efesios. El amor de Dios no es todo. Dice la Escritura claramente, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Y dice claramente allí, nuestro vivir debe ser en amor. El vivir nuestro, el vivir de la iglesia. Andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:2. Efesios 5:2. Y en Tito, el capítulo 3, el verso 4, es un texto poderoso. Amén. Tito, capítulo 3, verso 4. Leo y dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, nos salvó. 3:4. Nos salvó. Es decir, ya la salvación está ahí. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. ¿Estamos? Sino por su misericordia. Por su misericordia.
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, Señor nuestro. Así que el Espíritu Santo, cuando vino a nuestra vida, derramó el amor de Dios en nuestros corazones, como dice Pablo en Romanos, por Jesucristo, Señor nuestro, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza, ¿verdad?, de la vida eterna. Conforme a la esperanza de la vida eterna. Si una de las palabras que más existe en la Escritura es la palabra amor, posiblemente miles de veces. Amor, amor. Por eso, cuando hablamos ayer de este tema, y allí quiero que vean, vamos a Efesios, pero los voy a esperar porque ahora descubrí que puedo printear los textos, ya yo lo sabía, pero que soy vago y no lo había hecho, y ahora me demoro menos, porque no tengo que esperar por ustedes. Ustedes mándense a correr porque yo lo voy a leer, si no, no termino. Amén. Y eso fue lo que hice hoy, leerlo ahora. Pero usted lo va escribiendo y después puede verlo en su casa. Cuando vamos a Efesios, vamos ahí, Efesios el capítulo 1. Amén. La carta de Pablo a los Efesios, cuando yo expliqué ayer algo, no sé si usted lo llegó a ver, que cuando Pablo habla acerca de la elección y la predestinación, en este capítulo 1 está hablando del pueblo de Israel, pero después nos incluye a nosotros en el versículo 14, y hablando y saliendo del texto y del tema, cuando dice, amén, claramente a él, dice en el versículo 11, que él nos predestinó conforme al propósito del que hace todas las cosas, que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Se lo está diciendo a Pablo, se lo está diciendo al pueblo de Israel, se lo está diciendo a los apóstoles. Amén. No a nosotros, se lo está diciendo a los apóstoles. Oiga, pero ahí nos incluye ahora. Amén, claramente. Y dice claramente allí en el versículo 5, cuando habla en el 3, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. La bendición espiritual con la cual Él nos bendijo es la predestinación. La bendición espiritual con la cual Él nos bendijo es la elección de Dios. Porque eso es una bendición para nosotros. Él comienza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y entonces después dice, según nos escogió en Él. Y ahí está la bendición, según nos escogió en Él. La bendición es que Dios nos escogió en Cristo y nos ha predestinado. Es decir, cuando, repito, esto es algo que yo no tenía tiempo, pero usted va ahora a viajar, va a Colombia, vamos a suponer a viajar, y usted va ahora al aeropuerto, o usted va al internet, usted va a sacar un pasaje. ¿Qué es lo primero que le preguntan? ¿Qué es lo primero que le preguntan? ¿Cuál es su destino? ¿Cuál es su destino? Amén. Usted tiene que decirle a la persona, usted quiere viajar a Colombia. Porque si no, imagínese usted, ahora hay dos destinos y usted saca el ticket para Colombia y usted tiene el ticket el día tal, ¿verdad? Y usted va y coge el avión y va a Colombia, ¿verdad? Ya usted sabe para dónde va. Bueno, nosotros en Cristo hemos sacado un pasaje y hay un destino para nosotros que tenemos que saber a dónde vamos, y vamos a donde el Señor dice que ha preparado lugar para nosotros. Hay dos destinos, uno es al cielo y otro es al infierno. Pero nosotros sabemos por Cristo que nuestro destino es la presencia del Dios de toda gracia. Por amor, que está en el versículo 5, cuando en el 4 dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y después dice en el 5, en amor, mírelo ahí, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. El único hijo es Jesucristo. Nosotros somos hijos adoptados. La predestinación nos adopta en el pueblo de Dios. ¿Cuántos hoy? Usted sabe lo que es una adopción, ¿verdad? Amén. Ahora bien, hay dos textos en la Biblia que si no estuvieran, yo no creyera en esto. Y estos fueron los textos que me llevaron a creer que antes de la fundación del mundo Dios quiso y hizo un plan. Amén. Uno de ellos es el verso 14. El verso 13, perdón.
Si usted lee del verso 1, en Efesios 1, hasta el versículo 12, está hablando de ellos. Está hablando del pueblo de Israel. Y nadie todavía ha visto esto. Porque una de las cosas que pudieran contradecir ellos es esto. Ellos, no, pero eso no es de nosotros los gentiles. Eso es para el pueblo de Israel. Claro que sí. Y lo está. Dice, en él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, verso 11, con el propósito del que hace todas las cosas. Y sí, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros. ¿No lo leen ahí conmigo? Que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes eran los que esperaban en Cristo? Los profetas del Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran los que esperaban en Cristo? Los creyentes del pueblo de Israel. Esperaban en Cristo. Nosotros. Y ahora usted va al 13. Este es el verso clave. Dice, en él también vosotros, ustedes, iglesia, ustedes gentiles, ustedes colombianos, cubanos, ustedes argentinos, ustedes gentiles. Amén. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí viene el amor de Dios, que es la jarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Este es un texto. El otro, quiero que lo vean, amén, que está en Romanos, el capítulo 9. Vaya ahí un momento a Romanos 9. Ese es el otro texto. Y es que hay tantas cosas de eso. Ahí, que increíble. El otro es este. Amén. Que Pablo está hablando aquí de que Dios preparó los vasos de ira para destrucción desde antes de la fundación del mundo y preparó los vasos de honra. Amén. Y usted dice, wow, ¿qué es esto? Y dice el verso 22, Romanos 9, 22. Amén, si están ahí. Amén. El capítulo 9 no lo pudimos dar ayer, porque no hubiera tiempo, no hubiéramos terminado más nunca. Gloria al Señor. El 22 dice, Romanos 9, 22. Dice, ¿y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder. ¿Sabe que Dios nos libró del día de la ira, no? La ira de Dios viene contra una humanidad y una sociedad perversa. ¿Estamos? Amén. El amor de Dios se manifiesta en nosotros porque nos eligió para librarnos de eso. Hermano, el mundo está virado al revés. Amén. Yo fui a tomarme un café ayer, antes de entrar, y yo voy por la mañana y me compro mi cafecito, me siento allí y me siento en mi oficina. ¿Ustedes saben cuál es mi oficina? El carro. El carro. Y había una señora allí hablando que se sabía que era lesbiana. Y empezó a hablar con la otra que estaba ahí. Las malas palabras llegaban de aquí a la para aquí. Hablando y tirándole a todos los... Y como yo estoy vestido bien, ella empezó a hablar más duro. Porque ella se imaginó que posiblemente yo era uno de ellos. Lo cual no estaba equivocado. Pero la amé con todo mi ser. Y orando en el Espíritu, orando en mí, le dije, Señor, sálvala y tócala. Es lo único que puedo hacer. Amén. Y el mundo está mal. Y dice Pablo, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano, antes que el mundo fuese, para gloria. Y el verso 24 es el otro texto clave de lo que yo le digo, a los cuales también ha llamado. ¿A quién? Esto es, a nosotros. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Estamos? Si ese texto no estuviera ahí, yo estuviera caminando con Arminio. ¿Usted me oye? Pero ese texto está allí y yo no lo puedo quitar. Y yo peleé con ese texto. Y yo peleé con Efesios. Y yo batallé. Y yo peleé. Y dije, me van a echar a un lado. Me echaron a un lado. Me van a despreciar. Porque hay desprecio a las verdades cuando uno la cree. Porque hay otra gente que no manifiesta su amor. Y viene todo eso. Voy a perder hermano. Perdí hermano. Lo que no puedo es perder a Cristo. No puedo vender la verdad.
por tener un amor que no es amor de Dios. Porque el amor de Dios no es yo ponerme de acuerdo con todo el mundo. El amor de Dios es ponerme de acuerdo con la justicia de Dios, que es el verdadero amor. El amor el cual Él dijo: amarás a vuestros enemigos, amarás a los que te aborrecen, amar a vuestros enemigos. El único que lo dijo. Qué difícil es. Qué difícil es estas verdades que el Señor dejó aquí en su palabra. Sin embargo, cuando vemos la vida de los apóstoles, Pedro es crucificado, dice: yo no soy digno de morir como mi Señor, crucifíquenme boca abajo. La historia dice: Pedro fue crucificado boca abajo. El apóstol Pablo en Roma, después del encarcelamiento, después de los años que estuvo en una casa privada, alquilada, que los hermanos seguro allí con él ayudándole, y allí ministraba él a la iglesia y los hermanos que venían a él, murió en Roma decapitado. Amén. Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Es decir, la verdad es la verdad y no podemos vender, no podemos dejar que haya fuego en la olla, varón. Es un mensaje: fuego en la olla, que hay veneno en el evangelio. No podemos mezclar. Por crear un amor falso, hipócrita. Porque el amor de Cristo cubre, ¿verdad?, multitud de pecados. Pero somos llamados a amar. Amar en el amor de Dios. Y claramente Pablo lo dice: no es que hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros y derramó su gloria sobre nuestra vida. Claramente dice la Escritura que nada nos puede apartar del amor de Cristo. Nada. Nada. Porque nosotros tendemos a apartarnos. Nos apartamos, tendemos a huir muchas veces de las verdades de Dios. Esa es nuestra tendencia natural pecaminosa. Amén. Pero se nos ha dado el amor de Dios y llega el momento que el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos trae a Él. El Señor tiene maneras y formas, amén, de hacerlo. Y lo más grande que tenemos nosotros es esa entrega de Cristo por nosotros y de ese amor que derramó en nuestros corazones, el cual yo sé que en sus momentos de soledad, que en sus momentos de prueba, que en sus momentos cuando muchas veces yo le veo una sonrisa en su cara, pero a lo mejor usted está pasando por un momento difícil, que en sus momentos de lucha, cuando muchas veces usted habla y aparenta que no, pero ahí está la lucha y ahí está la prueba, usted sabe que el amor de Dios está ahí. Y el amor de Dios, el poder de Dios, la gloria del Señor es la que le da fuerza en el hombre interior por el Espíritu que Dios ha derramado en su vida. Nadie más dio su vida por ti que Cristo. Yo no fui, nadie más fue, Jesucristo. Por esa razón el libro de Hebreos tiene un texto tan poderoso y lo leí ayer. Dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente, que entremos en su reposo, que descansemos en lo que Dios ha hecho y que entendamos que el amor de Dios en nuestra vida es para siempre. Amén. Y que Dios no escatimó, sino que dio a su Hijo para darnos esa bendición. A Él sea la gloria. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar a nosotros del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a estar de pie. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Gloria al que vive.